programa que conecta. A partir de ahora, Ramón Ulloa y Mónica Pérez presentan y analizan las noticias, datos, hechos y entrevistas. Para resumir lo más relevante del día, desde la 103.3 FM y tele13radio.cl. Aquí parte Conexión Tele 13. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Son las 6 de la tarde, con 1 minuto exactamente, y estamos comenzando Conexión Tele 13, una nueva semana, muertos de frío, pero aquí, al pie del cañón, para contarles a ustedes todas las noticias de esta jornada de lunes 16 de junio ya. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya pasamos la mitad de este mes. La mitad del año. La mitad del año. Y quedan 2 semanas para las primarias, Paula Comandari. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Oye, se escucha bien la Paula. Oye, muy buenas tardes. Bueno, sí, estamos todos bien expectantes porque hubo debate ayer, se conversaron, se debatió, algunos roces por allí. Varios roces. Sí, pues los vamos a estar comentando. Bueno, tantos roces que hoy día no llegaron al comité político. A ese nivel de roces. No salieron fortalecidos. No salió fortalecida la coalición de gobierno. Oye, hay 9,2 grados de temperatura en la capital, hace fresquito. Va a haber bastante frío, de hecho hoy día no va a ser el día más frío. A ver si recuerdo bien, mañana o pasado mañana vamos a tener 0 y luego menos 2 grados de temperatura como mínima. Así que nos vamos a levantar bien congelados. La madrugada del miércoles va a ser la más ¿Sí, no? helada. Sí. ¿Es menos 2 en la madrugada del Sí, miércoles? Y el sí. martes, mañana 0 entonces. Sí. Eso es lo que me había dicho Gianfranco. Así es. Eso es lo que se proyecta. Vamos a hacer conexión hoy día con, varios temas. Con la entrega de celulares y notebooks que realizó el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, a la Fiscalía Metropolitana Oriente. Así es, la persecutora Constanza Encina resaltó que el procedimiento se llevó a cabo de manera voluntaria y destacó que Orrego es investigado por el delito de fraude al fisco. También le vamos a estar contando que esta tarde se conoció que el gobierno le solicitó la renuncia a la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, esto a raíz del escándalo de las licencias médicas. Y también abordaremos la polémica entre los partidos del oficialismo. El socialismo democrático se ausentó esta jornada del comité político a raíz de su enojo por la franja electoral del Frente Amplio. Y finalmente estaremos conversando con Alejandro Espinosa, que es abogado de los tripulantes del buque Cobra. Sí, en toda esta investigación tan compleja y en medio de todo tipo de especulación en torno a que se habrían perdido las grabaciones del día del accidente, un tema que vamos a conversar en detalle con Alejandro Espinosa. De esta forma comenzamos Conexión Tele 13. Clínica Santa María, especialistas en ti. Arauco, lo bueno de ser renovables. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Smart, inteligencia 100% eléctrica en Kaufman. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Nestlé, por una buena vida. De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita. Y Claro Empresas, nos transformamos por ti. Presentan Conexión Tele 13. En Conexión Tele 13, la noticia del día con Paula Comandari. Bueno, la noticia del día tiene que ver con las incautaciones que se hacen en el Gore Metropolitano y también en el domicilio de Claudio Orrego, el gobernador. Y como les digo, de las oficinas en el Gore Metropolitano, que fueron registradas este día lunes y se incautaron sus dispositivos electrónicos e información desde el servidor de la institución. Todo a la espera de la declaración que va a hacer Orrego en calidad de imputado este jueves ante la Fiscalía. Celulares y notebooks fueron parte de los dispositivos electrónicos que entregó el gobernador y otros 10 funcionarios del equipo directivo del Gore a efectivos del OS7 de Carabineros. Dicen que son 5. Son solamente 5. Sí, yo lo chequeé, no son 10, son 5 funcionarios más Claudio Orrego. Todo esto por orden de la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, quien destacó que la diligencia se realizó de manera voluntaria. En este caso el delito es el de fraude al fisco
La diligencia, la verdad es que se llevó a cabo de manera voluntaria, se había hecho la solicitud al tribunal, sin embargo, no ha sido resuelta y no fue necesario ya que se proporcionaron todos los antecedentes que eran necesarios, correos electrónicos, autorizaciones, se extrajo la información directamente del servidor, por lo tanto, ya tenemos toda la información que necesitamos para poder investigar. En medio de las diligencias, la Gobernación Regional pidió la renuncia de la jefe de la División de Presupuesto e Inversión, Mayuri Reyes. Lo habíamos comentado el día viernes pasado. Ella es socia de uno de los dueños de AGEM, firma contratada directamente por el GORE por más de 109 millones de pesos, siendo cuestionado por la Contraloría. Igual, fuentes cercanas al gobernador dicen que al momento de firmarse este contrato, ellos ya no tenían esa sociedad, pero lo que se critica es que esto no se haya hecho público, que ya no seguían participando y que en algún momento hubo una conexión. Ay, ¿no eran? Se supone que no, que ya no, en el momento de los hechos de pactar este nuevo negocio, no eran socios. Ya, pero igual la fue despedida, digamos. Claro, fue despedida porque eso no se hizo público. Ya. Y sale, después de todo lo que se hizo durante esta jornada, todas esas diligencias, que ya voy a entrar al detalle de por qué se hacen y cuáles son las tesis que manejan cercanos a la investigación. Bueno, ya sabemos que Claudio Rego va a declarar este jueves 19 de junio ante la Fiscalía Oriente. ¿Por qué? Bueno, porque se investiga un presunto uso irregular de fondos públicos y se insistió que no hubo orden judicial para la incautación y que la entrega de los dispositivos se llevó a cabo para esclarecer la situación con prontitud. Tal como nosotros lo dijimos desde el día 1, hemos ofrecido nuestra colaboración al Ministerio Público, así que entregamos voluntariamente todo mi celular y mi computador, al igual que mis colaboradores, así que no hay ninguna orden judicial, esto es simplemente la colaboración voluntaria que estamos haciendo. Estaba absolutamente coordinado con el Ministerio Público, tal como lo hemos dicho, y vamos a entregar porque queremos que se clarifique todo a la brevedad, porque tenemos la conciencia tranquila que hemos actuado correctamente. Ya vamos a analizar eso también. Ahora contarles que el Consejo Regional Metropolitano confirmó que van a instalar una comisión investigadora para el caso. Ya lo habían adelantado hace algunos días atrás, cuyos 5 miembros van a ser sorteados, por supuesto, para esta investigación y van a ser designados en la sesión plenaria de este miércoles 18 de junio. Ahora, quiero ir por parte para ir entendiendo bien este tema que se ha hecho un poco complejo y confuso de por qué sucedieron las cosas hoy así como se dieron. Ya les voy a contar un poquitito. Resulta que el viernes pasado, no se sabe, pero declaró ante la fiscal Constanza Encina el coach. ¿Se acuerdan? El coach Juan Vera. Juan Vera. Claro, que es precisamente el negocio de 31 millones de pesos que cuestionó la Contraloría. Ese mismo día, el viernes pasado, la fiscal le solicitó al séptimo juzgado de garantía, ojo, no incautar los celulares y computadores, sino que lo que solicitaron en esta diligencia es revisar todos los informes y documentos de los servidores del GORE y los correos electrónicos relacionados con este negocio en específico. Por eso hay varias tesis dando vueltas. La primera, si Vera le avisó al gobernador Orrego que había declarado el día viernes o no. Algunos piensan que eso definitivamente ocurrió, porque claro, este es un tipo que conoce muy bien a Claudio Orrego, viene trabajando, ya lo hemos dicho aquí varias veces, con Orrego desde hace muchos años, mucho tiempo, no solo el último año electoral, que fue el año que solicitó la Contraloría que le dieran información al respecto. Por eso hay una especie de confusión o de contraarremetida que quiere hacer la gobernación diciendo nosotros vamos a entregar un informe adicional a la Contraloría para explicar que este tipo de coach que se hacían viene desde hace mucho tiempo en la gobernación, lo había hecho antes cuando Claudio Orrego era alcalde, etcétera, etcétera. Entonces no es solamente un tema que se hizo en 2024 y que puede tener la sospecha de que fue solamente por un tema electoral. Ahora, está la sospecha, como les digo, de si el señor Vera le dijo a Orrego que el viernes había declarado por esta causa y si es que lo hizo, obviamente, bueno, su abogado José Pedro Silva, el del gobernador, que además conoce muy bien a esta fiscal porque él es querellante de la causa contra la ex alcaldesa Katy Barriga en representación de la Municipalidad de Maipú, o sea, conoce más o menos el tejimaneje y cómo funciona esta fiscal. Uh-huh. Entonces, él pidió dos cosas el día viernes. Primero, acreditarse en la causa y luego en otro correo electrónico pidió que
llamaran a declarar al gobernador rápidamente para que él pudiera dar su versión, al mismo tiempo que ponían a disposición de la fiscal los dispositivos celulares, computadores de Claudio Rego y del equipo de la gobernación. Ahora, claro, la gran pregunta es si se hizo así porque sabían que la fiscal lo iba a hacer y que iba a pedir la solicitud ante el séptimo juzgado de garantía, o si es que, como ellos han repetido muchas veces, consideran que el gobierno es completamente inocente, querían colaborar con la investigación. Y por eso lo que sucede hoy, como les digo, porque la fiscal no recibe la autorización del séptimo juzgado de garantía, sino que llega a la gobernación, Carabineros del OS7 hoy, solo porque el abogado de Claudio Rego les dijo que estaban todos estos dispositivos a disposición de la fiscalía. Y por eso, cuando se enteran más temprano que eso está ocurriendo, Claudio Rega, que estaba en una actividad en Pudahuel, se devuelve para efectivamente concretar esa diligencia y entregar voluntariamente todos estos dispositivos. Yo tengo una versión parecida, pero Con algún matiz, dice. con algún matiz. Como se habían puesto de acuerdo, como iban a entregar voluntariamente estos materiales, el abogado va con la fiscal y los policías a el departamento de Claudio Rego. Claudio Rego no estaba trabajando, lo llaman, él se devuelve del punto de prensa donde estaba, vuelve y entregan abajo, o sea, nunca entraron a su departamento. Efectivamente, La sí. policía, y le entregaron lo que les pidió la fiscal, O que sea, era... allanamiento no fue. No hubo allanamiento. De hecho, no hay allanamiento porque no hay orden. No, es voluntario. No hay orden, nunca se autorizó por parte de un tribunal de garantía una orden de entrada y registro. No existe, ni para Claudio Rego ni para las 5 otras personas que trabajan en el GORE con él. Y lo más curioso, claro, es que en el fondo... El problema fue un error que en un mensaje en el chat, los típicos chats que tenemos nosotros de periodistas, donde la fiscalía informa de lo que está pasando, el chat dice, se está realizando, espérate, lo tengo aquí. Pasa que después lo editaron el chat, pero se los leo el tiro. Incautación. No, ¿o decía, entrada, gestión, acá. Decía, primero dijeron, En el chat que se informa a la prensa. a la prensa, el típico chat que Sí, tienen sí. las distintas organizaciones para informar a la prensa. Confirmamos diligencias de entrada y registro en GORE Metropolitano y Casa de Gobernador Claudio Claro. Rego en el marco de la investigación informe de Contraloría. El gobernador entregó los solicitados de manera voluntaria. Ese fue el primer. Lo que pasa es que ese fue editado, entonces efectivamente ya el texto original no está. Pero cuando se dice diligencias de entrada y registro, eso ya indica un allanamiento, porque eso es una orden. Por eso que había medios que en la mañana cuando Titularon informaron, así, claro. informaron al principio y incluso de manera urgente, algunos rompieron, algunos medios estaban dando cierta información y rompen con eso a propósito de eso mismo que tú estás diciendo, del informe, y hablaron de entrada y registro. Claro. Y ahí se entendía que era allanamiento. Un allanamiento, pero al ratito, estimados, tenemos que hacer una corrección a solicitud del tribunal y dice, fe de ratas, confirmamos diligencias de entrada y registro, igual, dice básicamente lo mismo. Y dice, por favor, corrijan sus publicaciones, pero la verdad es que dice lo mismo. Claro, no cambia mucho. Ahora, Pero la verdad es que luego lo explica la fiscal, y la fiscal dice, efectivamente, nosotros pedimos al tribunal, pero como él nos entregó todo antes, no alcanzó a estar lista la orden, o sea, Claro. no teníamos orden de entrar, o sea, no podían entrar. o sea, esto todo sucede, O sea, como les digo... de hecho no entraron no. ni a la GORE ni al otro lado. Ahora, lo importante es Lo decir... importante es el fondo, el claro. asunto, más que esta cuestión, que igual hay que No, ser pero igual- prolijo en la entrega de la Es información. que yo encuentro que porque se el presta titular para- allanamiento igual Sí, es duro. es que se presta, sí, es que se presta para suspicacia. llamativo, sí. Sí, desde el punto Hay de que vista tomar político, pero para el fondo de la investigación no hace la diferencia. Claro, No. o sea, el día viernes, lo que les digo, el día viernes pasan cosas muy importantes, que es la declaración de Juan Vera, y luego, lo que les digo, estas diligencias que hace el propio abogado del gobernador, en que pide ser parte de la investigación, por supuesto, y además solicita que le llame a declarar a Claudio Rego, porque está como en una nebulosa en que no puede dar su versión de los hechos, y pone a disposición ya el día viernes el celular y los dispositivos que la fiscalía requiera.
Ujú. Entonces, eso queda determinado el día viernes y hoy, más temprano, Por eso que va el abogado con la fiscal Claro. a entregar la cuestión. se conoce esta diligencia y Claro. Claudio Rego tiene que volver para hacer esta entrega. Paula, ¿tú tienes claro Perdona, si- y de ahí se van juntos el abogado con los policías y la fiscal al gore y pasa la misma cosa y le entregan todo. Ahora, ¿Tú tienes claro si la Sí. ofensiva judicial implica la revisión del tema con AGEM o es solamente con la otra consultora, con el famoso coaching? Lo digo porque me parece que es importante, dado la arista política que tiene esto. Yo conversé con Álvaro Belolio la semana pasada, Ujú. si no mal no recuerdo fue el jueves, el día que que fue el consejo del CORE. Y El miércoles. Miércoles fue Ujú. cuando Orrego entregó sus explicaciones. Ese día, obviamente, los republicanos no quedaron conformes, tenían 11 votos y le faltaba uno, Ujú. ¿no es cierto?, para ir y solicitar, empezar un trámite de destitución ante el Tricel. Yo conversé con Álvaro Belolio en la tarde y me dijo, nosotros nos vamos a hacer muy serios, hablando de el voto que le falta para los representantes que no son republicanos, ¿no?, porque le faltaba un voto. Vamos a esperar, creo que 2 semanas para poder resolver con nuestros abogados los antecedentes que se tengan y ver, porque queremos ser muy responsables. Al otro día estaba el voto. mira, yo O también dos días hablé con después. yo también hablé con Álvaro Belolio, Ramón. Entonces, ¿qué cambió? Perdón, solamente para terminar. Sí. En la misma entrevista me dice, pero hay un punto que me deja muy más allá del tema del coaching, me hace ruido esto otro. AGEM. AGEM, Procultura y varias otras cosas. Sí, claro. Pero en el de Sí, AGEM... pero son casos diferentes. por pues. eso Sí, digo, por eso pero él digo lo si pone está- todos A eso voy yo. Ahí lo pone todo junto. Porque tiró a GEM, de hecho, estábamos en Sí. Zoom, Sí, sí. y me lo tira en pantalla. Me dice, mira Este tema. a GEM, y Ujú. mira cómo está en falta de ortografía. Mira lo escaso de esta situación. Me parece que esto sí que tiene que dar explicaciones el gobernador. Y bueno, y 2 días después, no pasan 2 semanas, y está el voto para ir al Tricel. A eso voy. Por Claro, eso o sí sea, está aquí hay cosas que hay que detallar. Primero, Álvaro Belolio, yo conversé con él antes del consejo del día miércoles y me dijo que más o menos su voto él lo da por descontado, que él iba a ir junto con los republicanos. En muchas discusiones y debates en el consejo, Álvaro Belolio ha estado alineado con el Partido Republicano. Ahora, él me dice que va a pedir algunos informes jurídicos de abogados que él respeta, entre ellos Max Pavés. Y pasan poquitos días, es que está toda la bancada UDI cuadrada Sí, pues. con esta línea de ir al Tricel. Ahora, Pero no ¿qué van al pones? Tricel, po. No, pues sí, que están a la espera. Dicen que se Por puede eso. concretar en 10 días más, que esto no va a ser inmediato porque siguen esperando algunos informes, Pero etcétera. ¿te acuerdas que lo conversamos el otro día y tú me decías que no, que era inmediato porque incluso habías hablado con Pavés que iba, que ya estaba trabajando en Estados Unidos para el Sí, documento? es que sí, están trabajando en el tema, pero no, yo no dije que era inminente, que estaban trabajando en el tema, pero que se van a tomar su tiempo y lo van a hacer bien. Nunca Ya. que era inminente. Ahora, hay un tema importante, Ramón, porque lo que dices tú de AGM es relevante en el sentido que ellos ponen el tema del coaching por 31 millones, es un elemento, pero ellos dicen aquí hay demasiado desorden y desregularización en la gestión de la gobernación, porque está el tema de AGEM, que lo ponen como oye, como una empresa que no tiene ningún profesionalismo en su quehacer, se gana un contrato de 110 millones de pesos. Pero además, dicen ya, sumado con Procultura, ya hay como demasiadas aristas abiertas para el gobernador. Esa es la verdad del asunto. Eso es lo que ellos hacen ese panorama. El Como panorama- el mapeo completo. Pero dice. entiendo que AGEM también es parte de alguna de las cosas que venían en el informe de Contraloría, ¿o no? AGEM también sale por Contraloría, ¿o no? ¿O es una cuestión aparte? Lo de la Contraloría es lo de los 31 millones de pesos No, pero del coach. traía muchas cosas más. ¿De ahí no sale? No tengo esa confirmación, Mónica, la verdad, porque eso vino mucho después. Eso lo saca algún medio, que no me acuerdo cuál. Creo que es ex ante, lo pone como a disposición y en vitrina, y también se agarra los parlamentarios UDI al respecto. Bueno, la cosa es que... Pero bueno, esta investigación tiene como delito base el fraude al fisco, pero por estas plata, los 31 millones que se destinaron a este coaching. Perfecto. Ese informe de Contraloría tiene 154 páginas. Y lo que aclara la Fiscalía, que también es importante, es que el gobernador está como imputado en la causa por Procultura, pero también en esta ya está con ese carácter. Así es. Conexión Tele 13. Ya.
Vamos a otros temas, como que el gobierno, a raíz de otro informe de Contraloría que tiene que ver con las licencias médicas, el gobierno finalmente le ha solicitado la renuncia a la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, esto en medio de los cuestionamientos en su contra, porque por este informe de Contraloría y porque supuestamente no habría hecho cosas antes, porque habría tenido la posibilidad de hacerlo. Las críticas hacia la otrora directora de la Sucesos se incrementaron luego de un segundo informe que mostró nuevas falencias en el control de licencias, deficiencias graves y demoras injustificadas de los funcionarios. Bajo este contexto, el Ministerio del Trabajo, a través de un comunicado, explicó la decisión asegurando que se respetarán los procesos de alta dirección pública para el pertinente reemplazo según dictamina el Servicio Civil. La ahora ex autoridad había asumido su cargo en octubre del 2022 y estaba previsto que terminara su labor a fines del 2025. Según informó el Ejecutivo, la subrogación legal de Gana la asumirá la fiscal de la Superintendencia de Seguridad Social, Patricia Soto. Nos amplió la información Agustín Lizana, que no lo había presentado a la US. Muy bien. Bueno, aquí también se necesita más información y más claridad. ¿Por qué? Porque esta famosa auditoría de la superintendencia, en este caso de la Contraloría, la Superintendencia de Seguridad Social, devela que la entidad mantiene desactualizada la norma que regula el ejercicio de las atribuciones legales respecto de otorgamiento y uso correcto de licencias médicas electrónicas, mediante la aplicación de medidas de control, fiscalización y de sanciones. ¿Qué responde Pamela Gano? ¿Qué respondía? Porque ya lo vamos a hablar en pasado, porque ya dejó el cargo. Pero respondía en estos mismos micrófonos, porque lo tuvimos un día en la mañana acá, cuando esto todavía no era tan escandaloso como parecía, o por lo menos recién estábamos viendo, antes, en realidad ya lo era, porque venía del día anterior de haber dado respuesta a los senadores. Sí, ya lo era. Lo habían llamado los senadores, la Comisión de Salud le había hecho las mismas preguntas y nosotros le reiteramos aquí. Y ella respondía algo que, al parecer, cuando se choca con esto, hay una, no sé si es contradicción o interpretación distinta, porque ella dijo textual: el decreto 3 del Ministerio de Salud es claro en establecer que quienes tienen la facultad de fiscalizar a las personas es la CONPIN y las ISAPRES. Eso me acuerdo. Que tiene que fiscalizar si está haciendo el reposo en su domicilio. Ellos son los llamados. Este decreto supremo dice que también los empleadores deben tomar todas las acciones. Si se encuentran algo, deben denunciarlo al asegurador respectivo, o sea, a la CONPIN y las ISAPRES. Claro. La Suceso no fiscalizamos personas. Y eso le dije, y eso se lo dijo a los senadores, bueno, los senadores ayer le estaban diciendo que ustedes no fiscalizaban. Me dijo, yo se lo aclaré ayer a los senadores. Pero parece que la aclaración no da, ahí hay una otra interpretación, porque después vino el famoso convenio, aquel convenio que con se la decía PDI. que tenían con la PDI. Yo le pregunto también, pero ustedes tenían un convenio con la PDI y resulta que la Contraloría hizo una pega con la PDI, tenían el mismo convenio y ahí ella primero hace un contexto señalando que son 8 millones de licencias médicas, 670.000 al mes, 33.000 al día. Y que reconoce que existía ese convenio, pero que ese convenio decía que surge la posibilidad de hacer el cruce. No era que habría una obligación, que se estaba pensando hacerlo para hacerlo efectivo, pero para hacerlo efectivo los convenios se hacen entre dos partes y la policía de investigación tenía que tener priorización y capacidad también para poder realizarlo. O sea, de alguna manera señalaba que no había esa priorización de la PDI para poder tener el registro, porque dijo, esto no es un mail que me manden con las personas, sino que tienen que conversar los sistemas informáticos. Le pregunto, ¿entonces los sistemas informáticos allá no están capacitados para eso? Claro. Que el Estado, el ente controlador del Estado, no estaba en esa capacidad. ¿Qué me dicen a mí, Ramón? Que Pamela Gana tenía como una percepción desde las personas que trabajaban con ella de ser una persona muy capaz técnicamente, o sea, era valorada. Ahora, tenía mucho celo, Ramón, en supervigilar lo que al final funcionaba bien, me comentan. Pero claro, el tema del convenio con la PDI está ahí súper sobre la mesa porque existía desde hace como 10 años. Así es. Y nunca lo echan a andar. Entonces, claro, cuando la Contraloría hace este cruce, en el fondo le mete un golazo que es súper difícil de haber atajado, porque claro, cuando tienes a 25.000 funcionarios públicos que juegan con las licencias, bueno, se transforma en un tema súper complejo para alguien que está de cabeza de la superintendencia encargada precisamente de fiscalizar. Y lo que me dicen a mí es que ya cuando llega el informe de la Contraloría
que en el fondo cuestiona las falencias en gestión de la suceso, eso ya es como el golpe letal. Y por eso existe mucha presión para que salga, porque efectivamente no se había hecho la pega. Acuérdate de estas 5.000 cuentas activas de personas fallecidas, por ejemplo, que la Contraloría pone ahí en la lupa, que fue súper complicado para la persona que está a cargo de supervigilar todos estos temas. Entonces, por eso al final yo creo que la presión fue demasiado grande como para poder seguir en el cargo. Ujú. Y eso hay que decirlo también, ¿ah? Más allá, porque se puede entrabar esto en la discusión de si tenía la atribución o no tenía la atribución, de cuánto le correspondía. Pero hay que decir que ese informe de auditoría apuntaba también a eso, al retraso crítico en la tramitación de multas por parte de la suceso. Totalmente, También le sí, hablaba, y que los usuarios no registraban la dotación del personal de la partición, realizaban movimientos en el sistema. Así que, y eso de los 5.104 usuarios fallecidos con cuenta activa en el Así sistema es. también se le sacó a colación. Entonces era más, por decirlo de alguna manera, que este entrevero de tengo o no tengo las facultades, podía ejecutar o no el convenio. Este convenio venía hace 10 años, yo estoy hace 2 y tantos nomás, así que tampoco habría que responsabilizar al resto, y al final los sistemas computacionales no conversan. Claro, mira lo que dice la Contraloría: desregulación del sistema, excesivos plazos de tramitación, usuarios fallecidos con cuentas activas. Solo son algunas de las irregularidades detectadas por esta Contraloría en una auditoría a los aspectos tecnológicos que respaldan el proceso de tramitación de investigación instruida por la suceso. Conexión Tele 13. Algo más. Los partidos del socialismo democrático han decidido ausentarse del comité político ampliado de hoy en protesta a la franja electoral del candidato del Frente Amplio, Gonzalo Vinter. Así, el legado de los 30 años de la concertación vuelve a tomarse la agenda, solo 13 días de que el oficialismo defina a su candidato presidencial. Un llamado a cuidar el tono fue el que extendió el ministro del Interior Álvaro Elizalde al interior del comité político ampliado de este lunes, al que no llegaron los representantes de los partidos de socialismo democrático, quienes se encuentran molestos con los emplazamientos realizados a los gobiernos de la concertación. En la franja, el diputado frente amplista Gonzalo Vinter, quien hizo eco de la molestia, fue Paulina Boanovich, senadora y presidenta del Partido Socialista, quien en conversación con Radio Universo aseguró que el Frente Amplio tiene una visión de caricatura respecto a lo que fueron los gobiernos de la concertación, y llamó a escuchar propuestas para elegir entre proyectos políticos. Bueno, esta polémica parte en el debate, en el primer debate televisivo que se hizo en Canal 13 el domingo en la mañana, que me llamó tanto la atención porque se dedicaron, yo te diría que hablaron mitad del programa de la concertación y no del futuro, de lo que proponen, de lo que quieren hacer, ¿no? Qué manera de hablar de la concertación, de distintos ángulos, distintas maneras. Y efectivamente se notó una seria molestia, sobre todo por parte de Carolina Toá, que en varias ocasiones interpela a Vinter y le pregunta al final como, de verdad, en serio, a ver, ¿de verdad ustedes piensan esto? Porque si piensan esto, o sea, como estamos perdidos. Y en el fondo, todo esto parte por la campaña que ha utilizado en su franja el Frente Amplio, el candidato Gonzalo Vinter, el diputado, en el fondo mostrando varias cosas que, por una parte, muestran a Patricio Tombolini, ex militante del Partido Radical, que fue acusado por una serie de situaciones, pero que finalmente fue declarado inocente por la Corte Suprema y lo ponen como un corrupto. Y luego ponen una mesa del poder y no sé qué, y en eso sale hasta Jorge Correa Sutil. Después de Batman. Sí. que realmente como que nadie entiende muy bien por qué estaban ahí. Bueno, se le preguntó directamente a Gonzalo Vinter que por qué estaba Tombolini. Él dijo, ya, lo voy a sacar, porque efectivamente, además, Tombolini está amenazando con una querella. Claro. Querella. Porque Y dice que no lo reconoció. dice, es que no sabía que era Tombolini. Igual es llamativo. No sabía que era Tombolini. No sabía quién era Tombolini. No sabía. Bueno, eso dice él. Y que efectivamente, y reconoce su error en el debate y dice Pero que sí lo va a conocía a sacar. Batman. ¿Ah? A Batman sí lo conocía. Sí, a veces Batman sí. Bueno, pero el fondo es bien duro porque, y lo dice hoy día también la presidenta Paulina Bodanovich, que se sumó totalmente al tono que ayer puso Carolina Toá, en el fondo de decir, bueno, yo pensaba que esta crítica a los 30 años era algo que ya había quedado en el pasado, que habían como entendido que no era así, porque el presidente de la República ha dicho varias veces que esto no es así, que ha habido todo un avance en este pensamiento, pero
Winter siguió insistiendo en que los gobiernos de la concertación se había avanzado mucho, pero no en igualdad. Había habido un tema de desigualdad muy grave. Finalmente, es tanto lo que molesta entre lo del Partido Republicano, perdón, el Partido Radical, que es miembro de la socialdemocracia, digamos, del socialismo democrático, y toda la conversación que se produce entre Toá y Winter en el debate, que hoy día ninguno de ellos llega a la reunión del comité político, que son parte del gobierno, de la coalición de gobierno. Y dijo, Paulina Bodanovich, de verdad ha sido casi al nivel de grosería lo que está ocurriendo. Es una pena porque hemos tratado de trabajar estos años de gobierno y no ha sido fácil, con distintas visiones políticas donde el socialismo democrático ha hecho un aporte importante y esperaríamos reciprocidad en el respeto al menos, dijo Paulina Bodanovich. Porque la verdad es que lo que te cuentan desde el socialismo es que paren el escándalo, dicen. O sea, son los ministros del socialismo democrático los que han, a juicio de ellos, llevado a flote a este gobierno, Claro. que según todos ellos reconocieron, se sacaba nota, ¿cuánto? ¿5 pelados? Porque le pusieron 4, 5, 4, 5, 5 y 5, 4. Y 5, 4, o sea, Claro. Y 4 Jaime Mulet. y 4 Jaime Mulet. Yo no sé, no soy buena para la matemática, pero 5, 2 será, o sea, 5. Sí, Entonces, más bien 5. Más bien 5. Entonces, evidentemente, dicen, en el fondo lo que dicen el socialismo es, nosotros fuimos los que sacamos la cara por ellos, o sea, nosotros somos los que nos pusimos a trabajar, ahí estaba Carolina Toá, hizo cargo del Ministerio de Seguridad, en fin, ¿para qué vamos a repetir? Y Mario Marcel, y en fin. Falta que en la franja le coloquen a Monsalve, ¿no? Y ahí ya terminaría de dar Ya pie a terminan, respuesta. claro. Claro, porque Ahora, la mesa del poder que dices tú vuelve a criticar a la a la exconcertación. Ahora, yo encuentro, Mónica, que para hablar del futuro necesariamente tienes que tocar el tema del pasado, porque ellos son eso. Y Carolina Toá, yo a diferencia de Cristian Valdivieso, que critica mucho la performance de la ex ministra del Interior, creo que estuvo tranquila para defender ese punto, fíjate. Sí, estuvo bien tranquila Carolina Toá, yo creo que salió como por arriba, porque lo que yo creo que, ¿cuál es lo grave de todo esto? Que en 4 años de gobierno, o sea, han pasado 4 años, los juntas, que son los integrantes de una coalición de gobierno que nos están gobernando actualmente, no tienen puntos en común. De hecho, en un minuto, Winter le pregunta, ¿qué proyecto tendríamos en común? Nadie contestó nada. Eso por una parte. Y dos, que yo también pensé lo difícil que tiene que haber sido hoy día sentarse en el comité político cuando todos los partidos que ellos representan dijeron que el gobierno tenía nota 5. Súper difícil, durísimo. O sea, mirarse las caras hoy día en el comité político, mirando a la gente que está gobernando, que son ellos mismos. Entonces, yo creo que habla mal internamente y habla mal en la relación, digamos, entre los distintos integrantes de esta coalición, que como muchos dicen, fue una coalición parece de conveniencia nomás. Bueno, ¿no decían que había que diferenciarse? Bueno, Lo estamos viendo. se han diferenciado, al menos. Pero así. todos se están diferenciando. Porque también hay una gran pelea ahora entre la ministra Toá y Janet Jara, que también ahí hay una relación áspera hoy por hoy. Sí, pues. 18:33.